con Acciona los avances del IBEX 35. ¿Y qué le parece esto a Luis Salvador? Bueno, pues me parece que si esto hubiese sucedido, como he dicho antes, con el gobierno anterior, pues me gustaría ver cómo se hablaría de las diferencias entre un gobierno y otro. O sea, yo creo que Soria tiene razón, para empezar. O sea, su ministerio es el que le corresponde presentar la propuesta y a partir de ahí el Consejo de Ministros es el que tiene que tomar la decisión. En un programa de esta cadena, precisamente del sábado, con Orcajo, pues habló precisamente de este tema y habló de intereses del señor Montoro, parece ser con alguna empresa bastante importante y con alguna persona cercana en el bufet que él tenía trabajando, o sea, que habían metido en el Consejo de Administración. Me gustaría pensar que ese tipo de cosas no suceden con este gobierno, ¿no? Pero cuanto menos es muy llamativo el choque de trenes y yo creo que también Rajoy tendría que hacer algo porque son sus ministros los que se están pegando en público, llevan ya tiempo haciéndolo, o sea, y Rajoy sigue sin decir nada, ¿no? Jesús. Sí, vamos a ver, aquí el problema fundamental es que porque a veces se lía todo un poco, déficit tarifario, etcétera, vamos a ver, el problema fundamental es que hay un agujero de 22.000 millones de euros. Es decir, hay 22.000 millones de euros, y no me estoy equivocando con la cifra, que no se han pagado. ¿Por qué? Pues porque durante los últimos años no se ha cargado en el recibo de la luz lo que costaba la electricidad, que además estaba mal gestionada. Entonces, claro, hay ese agujero inmenso, bueno, de unas dimensiones, para que nos hagamos a la idea, o sea, es decir, por ejemplo, lo que hay que pagar a nuestros parados, lo que se paga son 30.000 millones de euros. Estamos hablando de 22.000. Entonces, hay esa bola inmensa que lo primero que hay que hacer es pararla y luego tratar de reducirla. Entonces, eso es lo que está haciendo saltar chispas, precisamente, ¿no? Entonces, por un lado está ese problema. Y luego, por otro, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque, en fin, las cosas se han gestionado mal. Yo no digo que no, pero no hay que olvidar que esas empresas que antes con Zapatero estaban muy en boga y ahora se les ataca tanto, son empresas punteras en España que yo diría que junto con el turismo, el tema de las renovables, insisto, bien gestionado, nos da mucho prestigio en el exterior. Yo diría que, bueno, por ejemplo, ahora mismo que he dicho antes, está en Mauritania y es un reclamo que se hace. Es decir, los países con sol o con esas características reclaman empresas españolas que vayan. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, no estigmatizarlas, pues reformarlas, que vaya bien, y yo también diría que es un poco la evolución natural de nuestro sistema, en fin, de las empresas constructoras, al tener más tecnología y demás, en fin, es un poco la evolución natural. Es decir, con los matices que se ha aportado coincides con Luis Salvador en que Soria tiene razón. Hombre, por supuesto, esto depende del Ministerio de Industria. Tampoco hay que ser ignorantes y darse cuenta de que estas empresas manejan mucho dinero. Cuando las personas se van del gobierno, muchos acaban siendo consejeros de las empresas energéticas. Pero aparte de ese tema, yo insistiría, tenemos una bola inmensa de 22.000 millones de euros y luego vamos a racionalizarlo y mucho ojo porque, insisto, esa industria junto con el turismo es algo que nos puede hacer tirar de nuestra economía, ¿no? Luis. Pues yo en este momento procesal no me preocuparía tanto por saber quién tiene razón en el fondo, francamente, sino por qué se permite el gobierno... Perdona, Luis, mira, fíjate, soy una pyme, hoy he firmado un crédito con el Banco Santander al 12,75, o me embargaban, al 12,75. En fin, ahora llegamos aquí, ahora llegamos. Luis, perdón. No, quiero decir, vamos a ver. Cuando el gobierno se comporta como si fuera la banda del empastre, es porque hay algún empastre. Es decir, no tiene sentido que con la que está cayendo el ministro, a través de unas declaraciones, el ministro de Hacienda, que tiene el mismo rango, que fuera vicepresidente económico y se hubiera establecido una jerarquía distinta, un ministro del gobierno contra otro ministro del gobierno. No se trata aquí de que uno pueda más que otro, que uno mande más que otro, que uno tenga que estar subordinado a otro. No. Son dos miembros del Consejo de Ministros que discrepan públicamente en un momento en el que el gobierno no debería permitirse el lujo de dar esa imagen de desunión y de desafinamiento. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es el síntoma. Me preocupa ahora mismo mucho más pues la falta de sintonía por una parte y la falta de autoridad del presidente del gobierno y luego la capacidad que tienen los miembros del gobierno de decir, bueno, pues ahora como teníamos pocos problemas, vamos a montar otro porque así entretenemos el personal, ¿no? O sea, me parece que es un disparate desde el punto de vista estrictamente político y de opinión pública y de imagen y de todo, ¿no? Y de transmitir confianza. O sea, esto es lo primero que a mí me viene a la cabeza. Y luego, también es verdad que, hombre, pues todo lo que tiene que ver con la empresa Bengoa y con el jefe de gabinete de Montoro y con las relaciones con su hermano, pues merece un especial tacto ante la opinión pública, porque pues el horno no está para muchos bollos. Es decir, la clase política en este momento
pues no goza de buena reputación. Entonces basta con que alguien pueda empezar a establecer una relación de causa-efecto para que uno, por prudencia, pues diga, mire usted, voy a aclarar muy bien este asunto y cuál es mi posición y por qué, y si alguien puede pensar que aquí hay algún tipo de conflicto de intereses personales, voy a aclarar, salgo a la opinión pública, tomo la iniciativa, quiero dejar bien claro que, y nada de eso está ocurriendo, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. Miquel. Bueno, vamos a ver, creo que este asunto es un ejemplo clarísimo del error que cometió Rajoy no nombrando un vicepresidente de Asuntos Económicos, ¿no? Porque, vamos a ver, las tensiones entre los ministerios son habituales, ¿eh? Si uno ha trabajado, y yo lo he hecho en cierta época de mi vida, en la preparación del Consejo de Ministros, pues las broncas que hay, esto te lo paro aquí y tal, en fin, hasta que acaban resolviéndose. Pero siempre se suelen desenvolver en el ámbito interno del gobierno, ¿eh? No salen a la luz pública como han salido en este caso. Claro, salen en este caso por dos motivos. El primero de ellos es porque efectivamente ambos ministros tienen el mismo nivel y no están sujetos más que al presidente del gobierno, que teóricamente ejerce de vicepresidente económico, pero eso es solo la teoría porque en la práctica no ejerce nada, ¿eh? Y el segundo motivo es porque además los dos son personas con peso político orgánico en el Partido Popular. Porque Montoro ya nos tiene acostumbrados a este tipo de salidas, y de hecho las ha practicado contra el ministro de Economía, que como no tiene el amparo del partido, no tiene ese peso orgánico en el partido, pues en alguna ocasión se ha tenido que, en fin, escudar en el silencio y tal. Soria no es así. Soria es una persona de peso político relevante y por tanto, claro, no se ha callado. Y además es que, como decís vosotros, tiene toda la razón. La solución del problema energético de España pasa necesariamente por una reducción del papel de las energías renovables en la oferta eléctrica, ¿eh? Y además por obligar a las empresas de energías renovables a ser eficientes y no estar amparadas en la subvención permanente para producir una energía que es extremadamente costosa. Javier, un minuto, por favor. Lo que sucede es que hay un compromiso de 25 años para seguir pagando a estas empresas energéticas si no se pone un coto y si no se pone fin. Yo el otro día que veía El gato al agua y había un periodista, Carmelo Encinas, que decía que no le gustaba el tufillo ese cuando se hablaba de casta política, ¿no? Que le sonaba mal, pero es que uno ve el Consejo de Administración de Abengoa y se lleva las manos a la cabeza. Es que es la casta política, es la oligarquía política. Está José Borrell, está Alberto Aza, el secretario general de la Casa Real, está Alberto Aza Custodio, el hijo de Alberto Aza, está Luis Solana, está Javier Rupérez, está Ramón de Miguel, el secretario de Estado de Política Exterior con el PP, y está Ricardo Martínez Rico, el secretario de Estado con Cristóbal Montoro y hermano del jefe de gabinete de Cristóbal Montoro. Entonces está toda la clase política implicada y con intereses en el tema energético. Y entonces saltan chispas y Mariano Rajoy no pone orden en toda esta situación. Pues me parece gravísimo todo este tema. Bueno, vamos a preguntar a Carlota.